hermanos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestra transmisión dominical de nuestro servicio del Centro Cristiano El Conquistador. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos saludando mientras en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo? Y vamos juntando también a la familia y estar todos preparados con nuestro cuaderno, nuestra Biblia, todo listísimo para poder recibir el día de hoy lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, y si ya tenemos todo listo, la familia reunida, ya nos saludamos en el chat y todo, ¿qué les parece si comenzamos? Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor, porque solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor, porque solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Porque solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Porque solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Muy buenos días, queridos y amados hermanos, amigos que nos sintonizan en esta mañana. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes, de poder llegar hasta sus hogares y compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que creo Dios ha preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Es una bendición de verdad enorme el poder llegar ante ustedes. Y doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, de sus familias, esperando que se encuentren muy bien, que Dios les esté llenando de grandes, grandes bendiciones. Gracias a Dios por este día, por esta oportunidad. Estoy seguro que cada uno de nosotros pudiéramos compartir algo que el Señor ha hecho en nosotros en estos últimos días, en estos últimos meses, semanas. Compartir algún testimonio de lo que Dios ha hecho y que pueda traer bendición a los demás, porque así es como funciona
el hecho de poder compartir lo que Dios hace con nosotros, de poder transmitir a los demás. Es una bendición de dos vías, de dos canales, de ida y vuelta, tanto para el emisor como para el receptor. Es una gran bendición, y para mí es muy maravilloso el poder compartir con ustedes, y espero que este mensaje también sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y hablando de compartir, voy a compartir un testimonio acerca de un hombre que cambió la vida de 7 jóvenes. En 1987, un profesor de educación física llegó a un poblado llamado McFarland, ubicado en California. Este lugar, conocido por la gran mayoría en los Estados Unidos, se debía a que había una gran población de inmigrantes latinos. Vivían muchas personas que habían inmigrado desde todo lo que es Latinoamérica hacia los Estados Unidos, y era una zona en donde la mayor parte de la economía se basaba en el cultivo en el campo, así que eran trabajos muy pesados, de largas jornadas, que hacían estas personas que vivían en ese lugar. Jim White, un profesor, había sido despedido de su actual trabajo y tuvo que ir a McFarland, el único lugar donde podían otorgarle un empleo. Así que de mala gana, y tan solo pensando en que tenía que llevar el sustento a su casa, llegó a un lugar en donde las condiciones estaban muy por debajo de lo que estaban acostumbrados él y su familia. Calles inseguras, alumbrados defectuosos, casas deterioradas y una escuela pública donde daría clases en muy malas condiciones. De inmediato conoció a sus alumnos, chicos que vivían en una extrema pobreza, que a pesar de que sus padres habían llegado a tierra americana con la ilusión de lo que conocemos como el sueño americano, pues vivían en condiciones de mucha pobreza. Vivían sin dirección, sin esperanza, eran chicos rebeldes, chicos que estaban destinados o al fracaso o a seguir la línea que sus padres llevaban hasta ese entonces. Trabajar en largas jornadas, en un trabajo que no era bien pagado, pero que era muy, muy pesado. El profesor White, cuando llegó a esta escuela, y después de unos días de estar inconforme, pero era el único lugar en el que podía trabajar, comenzó a ver en sus alumnos una cualidad: la fortaleza física. Los veía correr largas distancias a pie, y cuando se les hacía tarde para ir a la escuela o para ir al trabajo, los veía haciendo recorridos, corriendo, lo cual le llamó la atención mucho al profesor. Así que decidió formar un equipo de carreras en una disciplina que se llama cross country. El cross country es una competición basada en un circuito a campo abierto, donde hay pendientes, subidas, bajadas, y es una competencia de varios kilómetros. Así que el profesor White logró conformar un equipo de 7 corredores, aún en contra de que los padres de los chicos estaban en contra de esto. La escuela no les apoyaba, las condiciones no eran las más adecuadas y no contaban con ningún tipo de apoyo para la indumentaria que necesitaba un equipo de cross country. Así que el profesor no se rindió, siguió trabajando con ellos, se ganó su confianza, los inspiró y lograron calificar a una competencia estatal. En esa competencia llegaron como extraños, los veían de forma inferior, simple y sencillamente por el hecho de representar a una escuela pública. Además, era la primera vez que participaban, nadie apostaría por ellos. Pero aún en contra de esto, la escuela de McFarland ganó ese campeonato nacional. Pero más allá de esa competición, estos chicos se convirtieron en una verdadera inspiración para las generaciones que venían atrás de ellos. Algunos se volvieron ingenieros, desarrollaron equipo y maquinaria para trabajar en el campo. Otros se volvieron deportistas de alto rendimiento.
Otros más se volvieron profesores de educación física e inspiraron a otros jóvenes a que desarrollaran algún talento deportivo. Así que inspiraron a muchos chicos que parecía que iban a seguir el mismo camino que ellos estaban destinados a seguir al principio. Así que un hombre que decidió inspirar cambió la mentalidad de 7 chicos que hicieron un gran cambio en muchos más jóvenes. Y el tema de esta mañana lleva por título Vidas que inspiran. Voy a invitarle a que me acompañe a leer el siguiente texto. Se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Y la palabra del Señor dice así: Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: Dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Vamos a orar. Bendito Dios, agradecemos tu bondad, tu misericordia. Agradecemos todas y cada una de las bendiciones que tú das constantemente en nuestras vidas, Señor. Incluso por aquellas que ni siquiera nos damos cuenta en muchas veces, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. Te pido que este momento lo utilices tú, utilices mi vida para que ese mensaje que tú has preparado para nosotros pueda llegar a ser una semilla que sea sembrada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Quédate con nosotros, sé nuestro invitado de honor e ilumina este momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les comentaba, el título de este mensaje lleva por nombre Una vida, vidas que inspiran. En el texto que acabamos de leer en Segundo de Reyes, nos habla de 2 personajes, Elías y Eliseo. Elías, un profeta, un hombre de Dios, que está a punto de ser llevado, de terminar la encomienda que Dios le ha dado en esta tierra. Y antes de que él parte, le pregunta a Elías: ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? A lo que Eliseo responde: Te pido me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Pareciera que lo que está pidiendo Eliseo es demasiado ambicioso, demasiado ególatra. Pareciera que lo que pide Eliseo es algo extremadamente complicado y difícil, debido a lo que había hecho Elías. Tomando nuestro título sobre vidas que inspiran, la palabra inspirar significa despertar o causar en el ánimo un sentimiento, una sensación o una impresión. Despertar o causar en el ánimo de otra persona un sentimiento, una sensación o una impresión. Causar o producir un determinado sentimiento. Inspirar significa que podamos transmitir algo a otras personas, a otra o a otras personas. Y retomando nuestro texto, quiero ir un poquito más hacia atrás sobre lo que sucede con Elías y con Eliseo. Y en el capítulo 2, desde el versículo 1, encontramos que nos dice: cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no diga nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo:
tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después, el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no diga nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Aquí vemos una historia muy impactante acerca de un hombre y su compañero de viaje, a dos amigos, a dos compañeros. Un hombre llamado Elías, que tenía el favor de Dios, que era un hombre de Dios, que era el enviado de Dios, que era el encargado de llevar el mensaje y la palabra de Dios a distintos lugares. Así que Eliseo se había convertido en un seguidor de Elías. Y Elías inspiró a Eliseo. Todo lo que Elías había hecho, Eliseo de alguna forma lo estaba viendo y lo estaba viviendo. Así que lo que estaba pidiendo Eliseo en ese momento, antes de que Elías fuese llevado al cielo, lo que estaba pidiendo no fue algo que se le ocurrió de forma espontánea. Eliseo estaba completamente consciente de lo que estaba pidiendo. Al principio parecía una afirmación un poco ególatra. Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Algo ambiciosa. Pero después de este relato nos damos cuenta y podemos aprender algo acerca del corazón de Eliseo. Eliseo estaba cerca de Elías y lo tenía en el concepto como el hombre de Dios, como el profeta de Dios. Así que cuando le da la oportunidad a Elías de que le pida algo, no lo piensa dos veces. Pero no es algo espontáneo, es algo que realmente había en el corazón de Eliseo. Al saber que Elías era un hombre de Dios, que era el portador de la voz de Dios, porque él advertía o señalaba lo que Dios decía, Eliseo veía el respaldo que Dios le daba a Elías. Y para conocer un poquito, solo un poco acerca de la vida de Elías, en el capítulo 1 del libro de los Reyes, del segundo libro de los Reyes, nos habla de una situación que le toca vivir a Elías. El rey Ocosías, rey de Israel en ese momento, en ese tiempo, se cayó por una ventana y quedó gravemente herido, quedó en cama. Así que envió mensajeros al templo de Baal-zebub, que era un dios pagano, y mandó a unos mensajeros a consultar
a consultarle a este dios pagano si él iba a recuperarse. Así que Dios le dijo a Elías que fuera a enfrentar a esos mensajeros y que les preguntara: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a otro Dios para consultar si el rey va a recuperarse? Debido a esta situación, Dios le dijo a Elías que le comunicara a estos mensajeros que nunca se iba a levantar de la cama en donde estaba y que terminaría muriendo. Así que los mensajeros regresaron con el rey Ocosías a darle este mensaje, y la reacción de él fue: ¿por qué regresaron tan pronto? Así que los mensajeros le dijeron: bueno, es que un hombre nos dio este mensaje. El mensaje que les había dicho que nunca se iba a levantar de la cama en donde estaba y que finalmente terminaría muriendo. El rey Ocosías se molestó y preguntó que quién les había dicho eso. Ellos por señas físicas le dijeron a un hombre con esta descripción, y el rey inmediatamente dijo: Elías. Entonces vayan por él. Y en el capítulo 1, versículo 9 al 14, nos da una descripción de lo que pasa. Entonces envió a un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina, y el capitán le dijo: hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán: si soy un hombre de Dios, caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 hombres, y el capitán dijo a Elías: hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Elías respondió: si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y de nuevo el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Por tercera vez el rey envió a un capitán con 50 hombres, pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó: hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la vida de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros 2 grupos, pero ahora le ruego que me perdone la vida. Impactante, ¿no? Lo que vemos aquí y lo que sucede en la vida y alrededor de la vida de Elías. Era un hombre de Dios, y lo que hacía, lo que decía, las decisiones que tomaba, la forma en la que vivía, por supuesto que impactaba a su alrededor. Había un impacto el que provocaba. Y podemos ver aquí en el último bloque de soldados que va, pues el tercer bloque ya no llegó de la misma forma. Si se dan cuenta, le dice: pues perdona mi vida y también lo de estos 50 siervos suyos. Nada tonto este soldado. Ya sabía lo que había pasado anteriormente, así que ahora cambia su forma de dirigirse. Y tan solo esto es una parte de lo que hacía Elías. Usted puede más adelante ver cómo culmina esta situación en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1. Pero solo para ver parte de lo que de la vida de Elías, que era un hombre que tenía el respaldo de Dios. Era un hombre que tenía el respaldo de Dios y que cada una de sus acciones impactaban a su entorno. Así que una vida que fue directamente motivada e inspirada fue la de Eliseo. Eliseo pide una doble porción, pide el doble de lo que Elías había tenido, de lo que Elías había hecho. Quiere estar muy, pero muy por encima, digamos, del estatus que Elías había alcanzado. Así que el mismo Elías le dice que lo que está pidiendo no era cualquier cosa. El mismo Elías le dice: eso que pides está un poco complicado. Sin embargo, podemos ver en los textos que acabamos de leer que efectivamente Dios le concede lo que ha pedido. Y tan solo esta es una pequeña lista de lo que Eliseo hizo.
después de que pide el doble de porción de lo que Elías tenía. Eliseo dividió las aguas del Jordán inmediatamente después de este suceso. Divide las aguas del Jordán para que pueda pasar en seco. Limpió el manantial, que era la fuente de agua de la ciudad de Betel. Sus aguas estaban contaminadas, por lo que mataban los cultivos y provocaban enfermedades e incluso provocaban la muerte. Hizo brotar aguas del terreno y un torrente en el camino de Edom para abastecer de agua al ejército mancomunado de Israel, Judá y Edom, que se hallaba en campaña contra Moab. Ellos estaban prácticamente a punto de morir de sed, estaban a punto de deshidratarse porque no había agua, y Eliseo hizo brotar aguas de un terreno. Predijo la victoria de Israel sobre Moab y la asolación de sus ciudades y la infraestructura. Multiplicó el aceite en una sola vasija, llenándose varias tinajas con él, para que una mujer que tenía necesidad pudiera pagar todas sus deudas vendiendo el aceite, y todavía le sobró para poder subsistir durante algún tiempo. Brindó un hijo, o le hizo el milagro de que una mujer pudiera concebir después de que no podía procrear, prediciéndole con 1 año de anticipación que esto iba a suceder, y se cumplió a pesar de que la mujer inicialmente no había creído. Resucitó al hijo de la mujer sunamita. Multiplicó 20 panes que trajo un hombre de Balsalia, que alimentaron a 100 hombres, y aún sobró. Curó la lepra de Naamán, general del ejército del rey de Siria, haciéndole sumergirse 7 veces en el río Jordán. Sobre el agua hizo flotar el hierro de un hacha prestada a uno de sus compañeros, que se hallaba afligido por habérsele hundido en el río Jordán. Causó la ceguera al ejército sirio, el cual había sido enviado para capturarlo. Y esta solo es una pequeña lista de todos los milagros que Eliseo hizo. Algunos historiadores aseguran que literalmente, Eliseo hizo el doble de milagros que lo que había hecho Elías. Y esto parece ser sorprendente, porque exactamente eso fue lo que había pedido Eliseo. Pero hay uno que en lo personal es el que más me impacta. Y este lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, versículos 20 y 21. Y dice: después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de estos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. Aún después de muerto, Eliseo seguía impactando a su alrededor. Eliseo había dejado un nuevo legado. Esta historia es también muy impactante. Unos hombres llevan a un familiar, un amigo, lo llevan a enterrar. Eliseo ya había muerto, ya estaba enterrado en una tumba, y estos hombres van pasando por el lugar en donde está la tumba de Eliseo, llevan a un hombre a enterrar porque había muerto, pero ya sabían que había unos bandidos, así que los alcanzan a ver, y pues no sé, me imagino dejando el cuerpo ahí, y ellos corrieron por sus vidas. Yo creo que pensaron, bueno, pues él ya está muerto, ya no le pueden hacer más, así que lo dejaron. Y el hombre, en cuanto cae en el mismo lugar donde había sido enterrado Eliseo, el hombre resucita. Esto es sorprendente, porque nos damos cuenta de lo impactante que puede ser la vida de una persona. Y quizá usted me pueda decir, bueno, pero es que ellos eran hombres en otro nivel espiritual.
pero finalmente eran hombres que tenían defectos, que cometían errores, pero eran hombres que tenían un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios les permitía que impactaran en su alrededor. Y aquí, hermanos, es donde tengo que hacer una pregunta. ¿Qué estamos haciendo para inspirar a otras personas? ¿Cuál es el legado que queremos dejar? Muchos de aquí tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos familia, tenemos primos, tenemos amigos. ¿Qué es lo que estamos inspirando en ellos? ¿Qué es lo que estamos dejándole a nuestros hijos? Posiblemente nuestros hijos reciban herencias materiales, pero la herencia más importante que podemos dejarles es que conozcan a nuestro Dios, el Dios que creó el cielo y el universo. Ese es el legado más importante que podemos dejar, inspirar a los demás. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? En estos últimos tiempos, que han sido tiempos difíciles, ¿cuál ha sido la forma en la que nosotros estamos impactando a los demás? ¿Cuál es la forma en la que podemos llevar esperanza a otros que no la tienen? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el mensaje o la llamada de alguna persona que dice no puedo más, o me siento derrotado, me siento caído? ¿Y cuál es la forma en la que nosotros estamos impactando? ¿Qué es lo que nosotros estamos dejándole a nuestros hijos? ¿Qué es lo que ellos están aprendiendo? ¿Qué es lo que ellos están viendo? Sobre todo, hablando específicamente de nuestros hijos, ellos están viendo todo lo que nosotros hacemos, más allá de lo que decimos. Nosotros podemos decirle a nuestros hijos muchísimas cosas, pero finalmente ellos ven en nosotros lo que hacemos y no tanto lo que decimos. Hace ya un par de tiempo, hace aproximadamente un año, precisamente por estas fechas de hace un año, fui con mi hijo a visitar a un gran amigo. Fuimos a la Ciudad de México y mi amigo vive en un edificio como por el sexto, séptimo piso. Algo que me llamó la atención es que los pasillos que había en cada piso eran extremadamente angostos. Yo lo sentía muy angosto, y el barandal lo veía como muy inseguro, los barrotes estaban como muy separados. Entonces yo iba con mi hijo agarrado de la mano. Debo confesarles que tengo un poco de temor a las alturas. Cuando estoy en lo alto, sí empieza la adrenalina a fluir y empiezo a mostrarme incómodo. Entonces yo veía los barrotes así súper separados, y entonces pues yo agarraba a mi hijo. No le dije absolutamente nada. Yo no le decía, ay, tengo miedo, está peligroso. No le decía nada, pero yo simplemente lo agarraba, y lo agarraba con fuerza, su manita, y lo agarraba y caminaba por en medio del pasillo. Y bueno, no me di cuenta de eso, ¿no? Pero días después que hablé con mi amigo, me decía, oye, quiero comentarte algo que vimos. Su esposa es psicóloga y trabaja con niños. Y me dice, quiero comentarte algo que vimos. Dice, no es una crítica, simplemente es como un consejo. Y me dice, vimos que cuando íbamos subiendo por el elevador y cuando pasamos por ese pasillo, vimos cómo te sentiste atemorizado. No le dijiste nada a tu hijo, pero pudimos darnos cuenta que él percibió que tú te sentías con temor. Entonces, ese temor, los niños de alguna forma lo reciben. Así que sí, para mí fue una sorpresa, fue entrar en shock y descubrir el hecho de que nuestra forma de vivir, nuestros actos, son los que realmente impactan más allá de las palabras. Yo en ese momento le estaba dando un mensaje a mi hijo, un mensaje que, pues, de temor. Más allá de precaución, era un mensaje de temor.
Y muchas veces eso es lo que pasa, que no nos damos cuenta del mensaje que estamos transmitiendo. Podemos profesar que somos cristianos, podemos pensar que por el hecho de escuchar una alabanza estamos haciendo lo correcto, pero a veces son nuestros actos los que nos definen. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Por nuestros frutos es que nos deben de conocer. Y hermano, ¿qué estamos haciendo para inspirar a otros? En el principio, el ejemplo de este profesor inspiró la vida de 7 jóvenes. 7 jóvenes que su destino o la tendencia que llevaban por generaciones pues era vivir una vida sin esperanza. Sin embargo, este hombre logró transformar la mentalidad de estos jóvenes. Y en el ejemplo que estamos viendo, que vimos acerca de Eliseo y de Elías, podemos ver cómo una vida consagrada a Dios puede impactar a otros y puede cambiar la vida de muchas personas. No espere tal vez impactar la vida de cientos de personas. Con una persona que usted pueda impactar, esa persona va a poder inspirar a otra. Y por eso el título de este mensaje, Inspirando Vidas. Porque finalmente esa es una de las tareas que tenemos en esta tierra, inspirar a los demás. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, es lo que Él hacía. Y no paraba, iba a un lugar, iba a otro lugar. Y cuando Él tuvo que partir de esa tierra, fue lo que les dejó a sus discípulos como tarea principal. Vayan y lleven el mensaje por todo el mundo. Pero llevar el mensaje no solo implicaba llevar ciertas palabras y una forma repetitiva de decir algo, sino inspirar implicaba o implica que nuestros actos definen quiénes somos. Y son nuestros actos los que van a impactar a los demás. En el primer libro de Pedro nos da un pequeño manual de cómo debemos de regir nuestras vidas, cómo es que debemos de vivir, respetar a nuestras autoridades. Les habla a las esposas cómo deben de ser con sus esposos, les habla a los esposos cómo deben ser con sus esposas, cómo vivir para Dios. Le da consejos a los líderes y a los jóvenes. Hermano, hermana, ¿cómo está inspirando y cómo está motivando y cómo está impactando su vida en su familia? ¿Cómo inspira y cómo motiva a su esposo? ¿O cómo inspira y cómo motiva a su esposa? ¿Qué legado le están dejando a sus hijos? En algún momento nuestros hijos caminarán solos y tendrán que tomar decisiones propias en su vida. Pero es ahora cuando nosotros debemos construir sus vidas para que ellos estén listos y tomar las decisiones correctas el día de mañana. Si en este momento usted se ha dado cuenta que hay ciertas cosas, ciertos aspectos que usted tiene que cambiar con su esposa o con su esposo o con sus hijos, me parece que estamos en tiempos difíciles, en tiempos complicados, pero también es un tiempo muy bueno para reestructurar lo que está pasando en nuestras vidas y qué es lo que estamos haciendo en nuestro alrededor. Es probable que usted tenga un trabajo estable, tenga un buen trabajo, un buen empleo, bien remunerado, pero eso no lo es todo. ¿Qué legado es el que quiere usted dejar a los demás? ¿Cómo quiere que lo recuerden en esta vida? ¿Qué es lo que va a compartir y qué es lo que va a brindar hacia los demás? Y es que todos tenemos algo que poder dar, todos. Hay abuelos que tienen todavía esa capacidad de poder inspirar a sus nietos. He visto familias en donde papá y mamá, distraídos por sus múltiples problemas, han descuidado a sus hijos. Y los abuelos tienen una gran oportunidad ahí de poder
de poder inspirar a sus nietos. Tíos con sus sobrinos, tíos que tienen la oportunidad de poder compartir algo en ellos, que va a quedar sembrado ahí y que algún día, quizá no pronto, pero que algún día va a ser una semilla que va a producir un fruto. Hermanos con sus hermanos más pequeños, con sus vecinos. Todos tenemos algo que aportar con lo que hacemos. Todos podemos inspirar a alguien y debemos convertir nuestras vidas en vidas que inspiren a los demás. Porque si no, simple y sencillamente vamos a ser como un árbol que no produce fruto. Sí, creemos en Dios, sí, leo la Biblia, sí, escucho alabanzas, pero si no estamos produciendo ningún tipo de fruto, si no estamos impactando la vida de alguien más de alguna u otra forma, entonces simple y sencillamente somos como un árbol que no está produciendo fruto. Cada acto que nosotros hagamos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar tendrá un fuerte impacto a nuestro alrededor. ¿Cómo vamos a inspirar y a motivar a otros, hermano? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por último, quiero compartir que conocí a un hombre que partió con el Señor y que más allá de las cosas materiales que dejó un legado de su compromiso con Dios muy fuerte. Este hombre, cuando yo lo conocí a este hombre, él, desde que conoció al Señor, jamás lo vi dudar de su fe. Si tenía un problema, él decía, lo tengo que llevar a Dios. Jamás lo vi fallar con su diezmo, con sus ofrendas. Decía, esto es del Señor. Jamás lo vi o lo escuché quejarse porque algún día iba a ir a trabajar. Jamás supe que tuviera que quejarse por ir a trabajar para llevarle el sustento a su familia. Jamás le hizo falta nada a su familia. Este hombre, cuando tenía problemas en su matrimonio, cuando tenía algunas diferencias con su esposa y que hasta cierto punto él podía haberse sentido transgredido, en lugar de ir a buscar refugio en los amigos, en alguna bebida, en lugar de enojarse y de decir, es que yo tengo la razón, este hombre lo que hacía era ir a comprar un ramo de rosas, comprar un paquete de chocolates y llevárselos a su esposa. Y sí, tenía muchos defectos, muchos. Pero el legado que dejó este hombre es impresionante. Algunas veces lo escuché yo decir, es que no puedo, a mí me cuesta trabajo evangelizar. Él no podía, le costaba mucho trabajo evangelizar con palabras, llevar el mensaje con palabras. Él, su forma de impactar la vida de los demás era con su forma de vivir, era su manera de vivir. Por lo menos el legado que a mí me dejó y que hoy puedo compartir fue esa firmeza y esa seguridad que tenía en su Dios, en mi Dios, en nuestro Dios, hermano. Así que si el día de hoy usted tiene que replantearse qué es lo que está dejando y qué es lo que está compartiendo a su alrededor, es un excelente momento. No sabemos qué viene más adelante. La situación de la pandemia ha cambiado muchas cosas en todos los aspectos.
alrededor del mundo. Así que es un buen momento para replantearnos, hermano, qué es lo que nuestras vidas están produciendo y qué es lo que están llevando alrededor. Y que así como Eliseo debemos anhelar, debemos desear inspirar la vida de otros, poder llevar algo que otros no tienen o que les falta, dejar que Dios sea el que nos use, el que use los talentos que Él ha puesto en cada uno de nosotros y que el Señor empiece a fluir en cada uno. Es momento de replantearnos qué es lo que estamos produciendo y qué es lo que estamos compartiendo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu infinito amor, por tu bondad. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a ver dentro de nosotros mismos qué es lo que hay en nosotros y qué es lo que estamos compartiendo a los demás. Si queremos ser como Eliseo, pidiendo una doble bendición de lo que tenía su antecesor, quizás estamos sumergidos en tantos problemas, en tantas circunstancias adversas que están alrededor de nosotros y no nos damos cuenta que todo aquello que hacemos tiene un impacto en los demás. Ayúdanos a hacer esas vasijas de barro talladas por tu propia mano y que sean útiles para ti, Señor. Y que aquella persona que está pasando por algún momento difícil pueda ser inspirado por lo que nuestras vidas puedan proyectar. Ayúdanos a estar dispuestos, pero sobre todo ayúdanos a entender lo que es un compromiso contigo y a vivir ese compromiso día a día, Señor, de forma constante. Te pido por todos mis hermanos, te pido por la iglesia, por tu iglesia. Ayúdanos a despertar, ayúdanos a abrir los ojos y a darnos cuenta de todo aquello que estamos haciendo y qué es lo que realmente está causando un impacto, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ver en lo más profundo de nosotros para hacer los cambios necesarios, esos cambios que se necesitan, Señor, para poder ser vidas que inspiren a los demás. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Y así hemos llegado al final de nuestra transmisión dominical de nuestro servicio. Y en esta ocasión, hermanos, queremos recomendarles que sigamos guardando todas las medidas necesarias ante esta pandemia. Recuerden que no solamente nos cuidamos nosotros, sino también cuidamos a nuestra familia. Y eso es lo más importante. Y bueno, no se vayan también sin anotar, ahorita vienen los anuncios, sin anotar los teléfonos en donde ustedes se pueden comunicar para unirse a los diferentes grupos de estudio que tenemos durante la semana y los fines de semana. Y bueno, sin más, hemos terminado por el día de hoy. Les mandamos un gran abrazo, los queremos mucho, los extrañamos mucho y nos vemos el siguiente domingo en punto de las 11.